Ya se sabe que no está muy bien saquear o robar tumbas y perturbar el descanso eterno de los muertos que hay en ellas, ¿verdad? Pero esto es aún más cierto cuando se trata de las tumbas de los míticos faraones egipcios, cuyos ricos sarcófagos han atraído a los saqueadores a lo largo de los tiempos. Sin embargo, la tumba de Tutankamón escapó a este saqueo y se convirtió en un fabuloso tesoro en el momento de su fortuito descubrimiento en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. Bastones y máscaras de oro macizo, camas y tronos del mismo metal, así como estatuillas y joyas decoradas con piedras preciosas y joyas. En resumen, un tesoro inconmensurable. Ha pasado un siglo desde entonces, pero las pirámides no han dejado de revelar sus secretos, así que ponte cómodo, porque hoy vamos a contarte los 20 descubrimientos más increíbles del Egipto faraónico. El barco solar de Keops. ¿Te gustaría dar un pequeño paseo por el Nilo? Pues solo tienes que embarcarte con nosotros en el barco solar de Keops. Te ofrecemos un viaje gratuito en el tiempo y en el espacio. Esta mítica embarcación de 43,4 metros para un tonelaje de 20 toneladas es de hecho el barco más antiguo del mundo que se conserva completamente intacto. La barca solar de Keops era en realidad un barco ceremonial que se construyó para Keops, el segundo gobernante de la cuarta dinastía del Reino Antiguo. Se descubrió en 1954 en la necrópolis de Giza, dentro de una fosa al pie de la pirámide de Keops. Los sirvientes del faraón se habían esmerado en desmontarla pieza a pieza y en guardarlas en un orden lógico para que su reconstitución pudiera hacerse sin error. Como el barco formaba parte de los objetos queridos por el faraón, naturalmente formaba parte de los numerosos objetos funerarios enterrados con él y destinados a ser utilizados por él en la otra vida. Evidentemente, Keops no tendría derecho a un último viaje por el Nilo, dado el estado poco envidiable de su momia, pero debes saber que su barco solar ha resistido tan bien a los estragos del tiempo que todavía es capaz de navegar si lo ponemos a flote. Pirámide sudanesa. Pensarás que las pirámides solo se encuentran en Egipto, ¿verdad? Pero debes saber que los faraones egipcios no fueron los únicos en beneficiarse de estas tumbas monumentales, ya que en Sudán los faraones negros también tuvieron este privilegio. Sí, es un trabalenguas quizás, pero la dinastía de los faraones negros existió e incluso reinó sobre Egipto durante todo un siglo. Más conocida bajo el nombre del Imperio de Kush, la 25ª dinastía contaba únicamente con faraones negros, todos ellos originarios de Sudán. Así pues, las pirámides sudanesas son verdaderos testigos de esta época grandiosa que siguen revelando partes históricas importantísimas para los arqueólogos y los egiptólogos. Descubrimiento de la cámara funeraria de Téferes. Los descubrimientos más fabulosos de Egipto fueron en su mayoría totalmente fortuitos, como el de la cámara funeraria de Téferes, una poderosa reina del antiguo imperio egipcio. En efecto, este increíble descubrimiento se produjo por pura casualidad en 1925 en la meseta de Giza, cuando un fotógrafo que trabajaba con un equipo arqueólogo se dio cuenta de que el trípode de su cámara estaba apoyado en la parte superior de una estructura enterrada, así que empezaron a excavar en la arena para abrir una brecha y los arqueólogos acabaron dentro de una tumba casi intacta. Ante sus ojos desorbitados yacían multitud de tesoros y objetos de oro macizo que habían escapado milagrosamente al saqueo intensivo y que también demostraban que esta última tumba pertenecía a una personalidad de muy alto rango. Los arqueólogos determinaron más tarde que esta tumba era la de la reina Téferes, una mujer extremadamente poderosa, ya que era ni más ni menos que la madre del mismísimo gran faraón Keops. El único inconveniente es que al abrir el sarcófago de la reina, su momia simplemente no estaba allí. Los arqueólogos propusieron un montón de hipótesis sobre esta intrigante desaparición, pero nadie sabe realmente dónde pudieron llevarse a la reina, ni por qué su tumba nunca ha sido saqueada. Un canal afluente del Nilo para transportar las piedras de las pirámides. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pudieron los egipcios construir sus pirámides transportando enormes bloques de granito sin ayuda de grúas ni camiones? Si es así, no estás solo, porque esta pregunta ronda por la cabeza de todo egiptólogo que se precie. Muchas teorías han intentado aportar una respuesta lógica, como la de la arena húmeda, que ayudaría a las piedras a deslizarse, y por supuesto hay otras teorías un poco más descabelladas que implican esta vez la ayuda tecnológica de hombrecillos
verdes, los marcianos si así lo prefieres. Pero podría ser que la solución fuera mucho más sencilla en realidad, porque arqueólogos experimentados han descubierto recientemente que los egipcios muy probablemente habían excavado un canal desde el Nilo para poder trasladar los pesados bloques de piedra. El canal les permitió transportar los bloques de granito desde la cantera situada a más de 6 kilómetros de distancia hasta el lugar donde se construyeron las pirámides. Pero si esta teoría es bastante creíble, no explica sin embargo cómo los egipcios pudieron levantar las piedras y colocarlas con tal habilidad y armonía que pudieron atravesar tan bien las épocas. El enigma de la construcción de las pirámides todavía no está resuelto y es muy probable que nunca lo esté. Espacios vacíos en la Gran Pirámide. Ponte la chaqueta y el sombrero de Indiana Jones, porque ahora vamos a explorar el interior de la pirámide más grande del mundo, pero aunque lleva miles de años en pie, su secreto sigue estando en sus oscuras entrañas, que ningún arqueólogo ha sido capaz de explorar hasta el fondo. Sin embargo, esta situación podría cambiar hoy en día, ya que la ciencia y la tecnología han evolucionado mucho desde que Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922. Mientras exploraban el inmenso edificio con su nueva tecnología avanzada, los arqueólogos dieron efectivamente con una cavidad de más de 40 metros, situada justo encima de la Gran Galería. Este descubrimiento es de una magnitud excepcional, por no decir otra cosa, ya que podría revelar uno de los mayores misterios de la egiptología, a saber, la localización del cuerpo del faraón Keops. Considerado como un dios viviente por los antiguos egipcios, Keops fue un poderoso faraón que gobernó Egipto alrededor de los años 2600 a.C., pero aunque su pirámide ha permanecido intacta al paso del tiempo y la decadencia, nunca se pudo descubrir el faraón en persona, ya que su sarcófago estaba vacío cuando se descubrió por primera vez. Pero quizá escudriñando en profundidad los 2,6 millones de metros cúbicos de este monumento milenario podría resolverse por fin el secreto de Keops. Dos misteriosos pozos. Seguimos en el interior de la Gran Pirámide de Giza para esta secuencia, porque aún no hemos terminado de hacer descubrimientos, siempre más sorprendentes y fantásticos que los demás. La pirámide de Khufu tiene muchos túneles pequeños que se utilizaban sobre todo para la ventilación, pero acabamos de descubrir dos que no se construyeron para esta tarea. Los dos pequeños trozos de 20 centímetros de diámetro se extendieron desde los muros norte y sur de la Cámara de la Reina y se detienen justo delante de unos bloques de piedra. Gracias a pequeños robots equipados con cámaras, los arqueólogos pudieron distinguir lo que parece una manilla metálica en estos dos bloques de granito, lo que sugiere que debían de poder abrirse como trampillas. Al seguir investigando, los arqueólogos pudieron finalmente perforar estos bloques, pero solo encontraron otra cámara vacía, pero con jeroglíficos en las paredes. Estos jeroglíficos podrían explicar muchos misterios si se pudieran traducir, incluida la finalidad de estos enigmáticos túneles. Por el momento, los especialistas coinciden en afirmar que estaban reservados en la ventilación, lo que no deja de ser un flagrante disparate, teniendo en cuenta que los pozos no se abren en el exterior de la pirámide. Sin embargo, algunos arqueólogos piensan más bien que habrían tenido una función astronómica aún más misteriosa y enigmática. En efecto, el pozo meridional está vinculado a la estrella Sirio, mientras que el septentrional lo está en las estrellas Minoris, Ursa y Beta. Queda por saber qué tipo de cálculos astronómicos se realizaban y sobre todo para qué les servían a los antiguos egipcios. Descubrimientos de una rampa. Aunque hoy sabemos que los constructores de las pirámides utilizaban canales para transportar los bloques de granito que necesitaban, todavía quedan muchas zonas grises por despejar. Así, nadie sabe cómo pudieron siquiera manipular estas enormes piedras, que pesaban al menos 2,5 toneladas a cada una, y de las que se calcula que necesitaron millones de unidades para construir estos imponentes monumentos. ¿Cómo consiguieron tirar de ellas, trasladarlas del punto A al punto B, y sobre todo elevarlas unas sobre otras sin ayuda de grúas ni polipastos? Pues bien, la respuesta quizás esté en este descubrimiento realizado recientemente en el yacimiento de Hatnub por un grupo de arqueólogos eméritos. Se trata de una rampa de 4500 años de antigüedad que los antiguos egipcios utilizaban para transportar los bloques de piedra gracias a un ingenioso sistema de trineos y poleas que les permitía subir cargas muy pesadas en pendientes pronunciadas de más del 20%. Este descubrimiento, por lo menos capital, por lo tanto, permite a los egiptólogos para determinar mejor las técnicas de construcción de las pirámides y otras obras monumentales de los antiguos egipcios. Descubrimiento de una nueva pirámide.
pirámide. No todos los días se descubre una nueva pirámide, porque teniendo en cuenta el tamaño de estas imponentes estructuras, lo menos que se puede decir es que no pasan realmente desapercibidas. Sin embargo, con la arena del desierto egipcio en constante movimiento y los largos años de olvido, nada es demasiado seguro, y aún así sucede que hacemos descubrimientos tan fabulosos. En esta secuencia que nos lleva al sitio de Dashur, a unos 15 kilómetros de la legendaria necrópolis de Saqqara, van a asistir al descubrimiento de una pirámide auténticamente desconocida y que nunca se ha podido enumerar antes. El grupo de arqueólogos que realizó este increíble hallazgo pudo por fin acceder al interior de la pirámide, llevando así directamente a la cámara del sarcófago. Desgraciadamente, y como se puede ver, la pirámide estaba completamente vacía, ya que había sido saqueada de arriba a abajo, muy probablemente desde hacía siglos. En efecto, los saqueadores habían conseguido penetrar en la pirámide, mientras que esta aún no estaba enterrada bajo las arenas, y no dejaron estrictamente nada a los pobres arqueólogos. Se comprende así la frustración de estos últimos, que esperaban ardientemente poder encontrar reliquias y artefactos en esta tumba recién descubierta. 5 sarcófagos de sacerdotes. Descubrir un nuevo sarcófago ya es de por sí una hazaña, pero encontrar 5 de una sola vez es más un milagro que otra cosa. Este es el descubrimiento que acababa de hacer un grupo de arqueólogos egipcios en la necrópolis de Saqqara, a pocos kilómetros al sur del Cairo. Efectivamente, mientras excavaban en el yacimiento, cayeron sobre unas tumbas que nunca habían sido descubiertas. En su interior encontraron 5 sarcófagos con sus momias, así como varias pequeñas estatuas de madera y algunos trozos de cerámica. Pero eso no fue todo, porque al traducir los jeroglíficos y dibujos que estaban pintados en las paredes, los arqueólogos descubrieron que una de las tumbas pertenecía a un altísimo dignatario de la sexta dinastía del antiguo Egipto, cuyo nombre era Airi. El descubrimiento de estas tumbas es pues un acontecimiento fabuloso que permitirá a los egiptólogos y a otros historiadores poder comprender mejor esta época tan lejana del antiguo Egipto. Además, no es la primera vez que la necrópolis de Saqqara se muestra tan generosa con los arqueólogos. Este gigantesco lugar de enterramiento ha sido utilizado a lo largo de toda la historia del antiguo Egipto, por lo que es posible que haya decenas de miles de tumbas aún por descubrir. Tuna el Gebel. Pasemos ahora a una secuencia que nos lleva directamente a Tuna el Gebel, un yacimiento arqueológico del Egipto Medio situado en la provincia de Minya, al sur del Cairo. Prefiero decirles de entrada que hace mucho calor y el aire está seco como un papiro viejo, pero ya verán que realmente valió la pena el desvío, porque es en esta necrópolis perdida en el desierto donde hicimos uno de los descubrimientos arqueológicos más interesantes de nuestra época moderna. En efecto, la necrópolis de más de 2300 años de antigüedad albergaba 6 tumbas con 40 sarcófagos en perfecto estado de conservación y que pertenecían a sacerdotes que veneraban a Thoth. Pero el descubrimiento no se detuvo ahí, porque al excavar en los escombros de la necrópolis, los arqueólogos encontraron también un millar de uchebits, estatuillas funerarias que se suponían ayudaban al paso hacia el mundo de los muertos. Y estudiando las momias de los sacerdotes, se descubrió que uno de ellos era considerado el sumo sacerdote de Thoth y que muy probablemente era el jefe de todos los demás enterrados con él. Se llamaba Giuti-ir-10 y su momia llevaba un amuleto con signos jeroglíficos que significaban buen año. El misterio de estas tumbas queda así completo, porque nadie puede explicar qué puede significar este mensaje amistoso de ultratumba, ni por qué razón se encuentra toda la orden de los sacerdotes de Thoth con su jefe enterrados en el mismo lugar. Descubrimiento de una tumba familiar con 40 momias. Y seguimos en el fabuloso sitio de Tuna el Gebel para esta secuencia, porque este lugar es una verdadera mina a cielo abierto para los amantes de la arqueología. De hecho, es aquí donde hemos realizado algunos de los mayores descubrimientos de los últimos 20 años, como estas 40 momias que llevaban más de 2000 años esperando a ser encontradas. De hecho, se trata de una tumba familiar, donde fueron momificadas decenas de hombres, mujeres y niños, así como varios animales domésticos, principalmente perros. Así pues, todas estas momias estaban emparentadas y formaban parte de una gran familia de la antigua burguesía egipcia que vivió y prosperó en la época del reinado de la reina Cleopatra. El descubrimiento de una cámara funeraria familiar de este tipo es bastante raro y la noticia dio rápidamente la vuelta al mundo, provocando el entusiasmo de científicos
científicos y egiptólogos de todas partes. Estas tumbas y todo lo que contienen servirán para conocer mejor el periodo tolemaico, caracterizado por el reinado de la legendaria reina Cleopatra y sus intrigas romanas con Julio César y Marco Antonio. Porque también estamos hablando del final del Egipto faraónico, y esta familia de momias vivió en un momento crucial de la historia: descubrimiento de la tumba de un alto funcionario. Volvemos a la necrópolis de Saqqara para esta secuencia, porque acabamos de hacer un descubrimiento impresionante, quizá incluso uno de los mayores de este principio de siglo. En efecto, la mayoría de las veces solo encontramos en Saqqara tumbas de antiguos egipcios que pertenecían o bien a la pequeña burguesía o bien a la clase de los campesinos y obreros. Pero como esta necrópolis también fue utilizada por faraones y nobles, también se pueden encontrar allí, aunque raramente, tumbas de dignatarios o incluso tumbas reales completamente intactas y conservadas. Es el caso de esta tumba que acaba de ser descubierta, ya que pertenecía ni más ni menos que a Tamuya, tesorero y escriba real bajo el reinado del faraón Ramsés II. El equipo de arqueólogos que realizó este formidable descubrimiento pudo estudiar las inscripciones jeroglíficas que estaban grabadas en las paredes de la tumba, lo que les reveló la identidad de la momia que tenían bajo los ojos, así como la importancia capital de su descubrimiento. Pudieron así determinar las funciones de este altísimo dignatario que estaba a cargo de todo el tesoro del reino, así como de la gestión del ganado y de los hilos del grano. Este alto funcionario ostentaba así un inmenso poder apenas superado por el del faraón y sus sacerdotes, lo que sin duda le granjeó muchos enemigos en vida, sobre todo porque Ramsés II era considerado un auténtico megalómano sediento de poder. Taenwiá pudo pues haber sido asesinado por los esbirros del faraón, que no quería que nadie invadiera su territorio, o incluso por un miembro de la corte que quería liquidarlo para ocupar su lugar. Quizá nunca lo sepamos, a menos que encontremos más pruebas históricas o inventemos una máquina del tiempo. La tumba de Cleopatra. La reina Cleopatra es tan famosa que incluso quienes no saben nada del antiguo Egipto han oído hablar de ella. Fue literalmente la estrella mundial de su época, representando a una política de enorme influencia, además de una figura romántica y erótica que hacía que los hombres se mataran por su belleza. Fue la belleza fatal a causa de su caída, cuando se suicidó con su amante romano Marco Antonio, utilizando cobras con un veneno extremadamente potente. Los dos amantes fueron enterrados juntos, pero nadie sabe dónde, lo que convierte el descubrimiento de su tumba en un acontecimiento arqueológico nunca visto, que incluso superaría al de la tumba de Tutankamón. Tanto como decir que para los arqueólogos y los egiptólogos del mundo entero, este descubrimiento sería como encontrar el Santo Grial. Pero a pesar de décadas de incesantes investigaciones y estudios, nadie ha sido capaz de encontrar esta legendaria tumba, y la mayoría de los especialistas consideran hoy que es una causa perdida. Sin embargo, bien podría ser que por fin se pudiera descubrir la tumba de la reina Cleopatra, ya que tras largos años de investigación, un arqueólogo experimentado podría haber logrado determinar su ubicación. En efecto, la famosa reina egipcia estaría enterrada con su amante en el templo de Osiris, situado en la ciudad de Taposiris Magna, al norte de Egipto. El arqueólogo y su equipo descubrieron un túnel excavado en la roca a más de 13 metros de profundidad bajo el mar Mediterráneo y que probablemente conduciría a la tumba real. Desgraciadamente, y debido a los numerosos terremotos que sacudieron toda la región, este pasadizo quedó sepultado bajo toneladas y toneladas de escombros de piedra y el acceso al mismo quedó completamente bloqueado. No obstante, la investigación continúa porque el sacrificio merece la pena y no todos los días se encuentra la tumba de la reina más grande que jamás haya pisado la tierra, la tumba perdida de Nefertiti. Al igual que Cleopatra, Nefertiti era de una belleza física sobrecogedora, tanto que ponía patas arriba los corazones de los nombres como barcos en una tormenta. Sin embargo, esta prodigiosa belleza acabó por hundirla, y al igual que su ilustre descendiente, sufrió una muerte violenta, probablemente asesinada y sustituida por una rival más joven y bella. El destino de Nefertiti se une una vez más al de Cleopatra, ya que la reina caída sería enterrada en algún lugar sin que nadie sepa realmente dónde está su tumba. Arqueólogos de todo el mundo han buscado, pero nunca han podido descubrir la ubicación de su tumba. Sin embargo, gracias a un nuevo sistema de radar de penetración terrestre de última tecnología, un equipo de egiptólogos podría descubrir pronto esta mítica tumba. En efecto, mientras realizaban excavaciones en la sala de Tutankamón, en Luxor, estos arqueólogos pudieron localizar salas secretas, disimuladas a tan solo unos metros de la tumba del faraón. Se trata en efecto
trataba de un gran pasillo de 2 metros de altura y unos 10 metros de largo, y que muy probablemente conduciría a otra sala secreta. Es precisamente en esta sala oculta donde descansaría la momia de la legendaria reina, y solo hay que cavar en profundidad para llegar a su tumba. Descubrimiento de la tumba de un productor de miel. Esta momia fue descubierta en 2002 por arqueólogos egipcios mientras excavaban la necrópolis de Saqqara a 20 kilómetros al suroeste del Cairo. Las inscripciones jeroglíficas de las paredes de la tumba indican que habría vivido en la época del Reino Nuevo entre 1567 y 1085 antes de nuestra era. También nos dice que su propietario se encargaba de la producción de miel en el templo de Amón, una función bastante prestigiosa que le asegura un muy buen nivel de vida en la época. Su tumba ricamente decorada es además la prueba irrefutable, ya que la riqueza material se traducía también en la pompa de las cámaras funerarias de los difuntos. La gastronomía del Egipto faraónico. En la actualidad todavía sabemos muy poco sobre la gastronomía y los hábitos culinarios de los antiguos egiptos, y por una buena razón. En efecto, los egiptólogos y otros arqueólogos codiciosos estaban mucho más interesados en los sarcófagos y las máscaras funerarias de oro macizo que en los restos de comida almacenados en las tumbas. Sin embargo, una egipcia amante de la buena mesa y arqueóloga en sus ratos libres decidió reparar esta ignominia, y así emprendió la recreación de recetas con más de 3000 años de antigüedad. Inspirándose en los jeroglíficos que pudo encontrar en las tumbas, preparó deliciosos platos muy populares entre los antiguos egipcios: pasteles con tigres, sopas con infusión de mandrágora o ragu de lentejas y cebollas verdes, todo ello servido con cerveza fría y pan de aroma dulce. Tantas recetas milenarias que habrían complacido el paladar de los faraones y su pueblo, así que solo nos queda decir, buen provecho. Descubrimiento de 250 tumbas a finales del Reino Antiguo. Volvemos ahora a la provincia de Sohag en el sur de Egipto, ya que es en este lugar desértico donde se realizó un importante descubrimiento en arqueología. En efecto, los egiptólogos descubrieron allí unas 250 tumbas que datan de finales del Reino Antiguo, a finales del periodo ptolemaico. Las tumbas de más de 4000 años de antigüedad fueron desenterradas junto con cerámica y diversos objetos utilizados en ritos funerarios y religiosos. Este descubrimiento es crucial en la medida en la que las tumbas se encontraban en perfecto estado de conservación, un verdadero milagro cuando se sabe que han atravesado 4 milenios. El túnel del templo de Taposiris Magna. Decididamente a los antiguos egipcios les encantaba construir pozos y túneles ocultos, y cuyos oscuros secretos reposan con ellos en sus sarcófagos. El túnel más reciente hasta la fecha es el del templo Taposiris Magna, situado a unos 50 kilómetros al oeste de Alejandría, en la costa norte de Egipto. Excavado en la roca a unos 13 metros bajo tierra, este túnel de 1,3 kilómetros de longitud se considera un verdadero milagro geométrico por la complejidad y eficacia que lo caracterizan. Los arqueólogos pudieron determinar la utilidad de esta obra de arte, que se utilizaba así para conducir el agua hasta la antigua ciudad de Taposiris Magna, que contaba entonces con algo más de 20.000 habitantes. Descubrimiento de una antigua ciudad submarina de Heracleión. Las excavaciones subacuáticas permiten a los arqueólogos realizar descubrimientos increíbles, ya que al estar enterradas bajo el agua, las ruinas y reliquias del pasado se preservan del saqueo y la erosión. Además, el descubrimiento de una antigua ciudad submarina en Heracleión ha reavivado el interés de los egiptólogos por este tipo de excavaciones. Así, la exploración de esta antigua ciudad permitió encontrar los restos de un barco militar de la época ptolemaica, así como los vestigios de un complejo funerario griego del siglo IV a.C. La muesca de la pirámide de Menkaure. Puede que nunca te hayas fijado en ella, pero la pirámide de Menkaure presenta una gran muesca en su cara norte. En realidad, esta muestra es obra del califa Othman ibn Yusef, hijo de Saladino, que había emprendido la demolición de la pirámide. Pero como los obreros habían empleado más de 8 meses para llegar finalmente a este resultado, el sultán comprendió rápidamente que tardaría cientos de años en llegar a su fin, lo que lo empujó evidentemente a renunciar a su proyecto, por lo menos faraónico.